Amén, mis hermanos. Abrimos nuestra Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel 8, 6, 7. Amén. Amén. Y leemos, dice la palabra de nuestro Señor así. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén, mis hermanos. En esta hora de la honra del ministerio, vamos a ver dos reinos que surgen. Amén. Dios es soberano, su poder es ilimitado y su dominio absoluto sobre todo lo creado. Con todo, el hombre ha desechado a Dios de su vida y vive fuera de su control, siempre estableciendo en este mundo su reino. Esta actitud humanista se ha fortalecido aún más a través del tiempo, de manera que se ha infiltrado incluso en la iglesia. Y se puede ver en ella claramente estos dos reinos: el reino de los hombres y el reino de Dios. Hoy en día le es difícil a la gente descubrir que en una congregación se mueven los dos reinos. Y es muy necesario que la gente pueda discernir, distinguir eso, porque de ahí depende la salvación. Amén. Es posible que para algunos esta verdad resulte algo inconveniente, pero conociendo que ningún ministerio es de Dios si no ha sido establecido por Él y dirigido por su Espíritu Santo, esta aseveración, en vez de escandalizarnos, debiera preocuparnos. O sea, en lugar de escandalizarse, debería ¿de qué? De preocuparnos. Hoy en día hay muchas congregaciones que no llevan el sello del reino de Dios. Los hombres lo gobiernan, lo manejan, lo dirigen, hacen, deshacen, ponen, quitan, pero no de una manera de Dios. Aquí donde leímos, vemos que el pueblo de Israel pide a Samuel un rey, desechando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para tener una perspectiva más clara de este asunto, vamos a ver lo que nos dice del 1 al 6. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Hemos escuchado sermones acerca de este incidente, o a lo mejor has escuchado sermones relacionados.
Pero algo que vamos a ver es distinto a lo que muchas veces se predica o predican los hombres. Amén. Vamos a ver algo muy diferente a cómo se aplica. Casi lo que aplican es el reino de Dios, el reino de Satanás y dónde tú estás y algo así. Pero aquí la primera enseñanza de este mensaje es la causa por la cual Israel deseó el reino de los hombres y no quiso más el de Dios. La causa. El motivo por el cual ellos pidieron rey fue porque el ministerio profético y sacerdotal se había corrompido. Los que conocen la historia saben que tristemente en la iglesia cristiana ha ocurrido lo mismo. Salud. Gracias. La causa por la cual la iglesia dejó la teocracia, que es el gobierno de Dios, para tomar la democracia, que es el gobierno de los hombres, fue porque perdieron la confianza en sus líderes. Los obispos y ministros mancillaron el oficio y empezaron a hacer política, manipular con la palabra. Entonces el pueblo les perdió el respeto y ellos perdieron el temor de Dios. Amén. Ellos se apartaron de la dirección del Espíritu Santo de tal manera que tuvieron que fomentar el gobierno de los hombres para poder gobernar la iglesia. Y eso es lo que pasó también en Israel. Samuel fue un hombre íntegro como profeta y sacerdote y también como juez de Israel. Pero sus hijos eran corruptos y se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Y aunque él los amonestó, ellos no siguieron su camino. Y el pueblo no soportó dicha conducta. Por eso, todo ministro, anciano, diácono y servidores de la iglesia, los que sirven a Dios, deben de ser íntegros, amando, respetando y viviendo los principios del reino de los cielos, para que nunca el pueblo pierda el amor y el respeto al Señor. Encontramos lo que era esa causa. Cuando la iglesia ve que no puede confiar en sus líderes como guías espirituales, entonces busca el sistema de los hombres. Busca. La petición aquí del pueblo dicen: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es triste reconocer, hermanos, que la iglesia vive hoy en esa realidad. No es crítica al pueblo, sino es como tristeza, dolor. De ayer que ministraba al Señor, precisamente, no sé si alguien se percató, pero mis lágrimas rodaban. Y yo le decía al Señor, yo meditaba en esto. A mí lo único que me interesa es la palabra. Predicar la palabra y tener gente de la palabra. De fuera de ahí, no quiero a nadie. Y no quiero hacer nada que no sea de acuerdo a la palabra. Porque, digo, como hay mucha gente que hace tantas cosas metiendo el nombre del Señor, pero sin la palabra. Cuando lo que nos es vida, pan, es la palabra. Y eso es algo que, hermano, nos debe de preocupar, especialmente nosotros, que somos ministros, somos una generación joven, para ministrar futuras generaciones. Y a lo mejor por ser jóvenes también no nos interese tanto esto. Y al rato hagamos cosas que no nos importa a un pueblo. Eso es algo bien preocupante. Amén. La iglesia representa el cuerpo de Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Así que no podemos decir ellos, sino nosotros, porque somos una sola cosa. La honra que le dan a un cristiano por ser cristiano, nos viste a todos. Porque dicen, los cristianos son diferentes. Nada más por uno.
nos viste. La deshonra de uno es la deshonra de todos, porque dicen, los cristianos son así. Todos nos pasan entre todos. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? Una sola cosa. Aunque se cambien de nombre. No, yo no me quiero llamar pentecostal porque mira cómo hablan ellos. Sí, pero somos cristianos. Amén. La iglesia desde hace muchos siglos ha dejado el reino de Dios y le ha dicho al Señor con sus acciones, con sus obras, no queremos que tú reines, sino que un hombre reine entre nosotros. De la misma forma que lo hizo con Israel, menospreció el reino de Jehová y prefirió sobre él al sistema de los hombres para parecerse a las naciones. Así hoy en día la iglesia ha apostatado de su confianza de ese principio. Hasta ese momento Israel nunca había tenido un rey humano, sino un líder espiritual, un juez o profeta que los guiaba bajo la dirección de Jehová. Así gobernaba Dios en Israel. Pero ellos menospreciaron su forma de gobierno, de la teocracia, y lo desecharon como soberano de su reino. El verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado para que no reine sobre ellos. Oye, mira hermano, qué tremendo que tú vengas a un siervo de Dios para escuchar la voz de Dios, y qué tremendo que Dios le diga al siervo, escucha la voz de ellos y atiéndelos. Hay una palabra que dice, yo te contestaré conforme a los deseos de tu corazón. Si tu deseo no es servirme, si tu deseo no es negarte, si tu deseo no es esto y tu deseo es andar en el mundo, yo te voy a contestar. ¿Por qué? Porque pues si yo no te complazco, si yo no te soy suficiente, pues te voy a contestar. Y aquí pidió rey, y aunque no era la voluntad de Dios, les contestó. Por eso nuestra oración correcta del Señor, revélame si es tu voluntad lo que deseo y quiero. No aferrarme a lo que deseo y quiero con esa fe de que Dios me lo tiene que contestar, porque entonces sí me puede contestar, pero para mi propia perdición. Amén. Amén. El sistema de Dios se define como teocrático, teocracia, que viene del griego theos, T-H-E-O-S, theos, que significa Dios, y gracia, gracia así como se oye, que significa dominio. En pocas palabras significa el gobierno de Dios. ¿Qué significa? Gobierno de Dios. Amén. Por lo que en otras palabras, ellos dijeron, no queremos teocracia, sino democracia. Y esa palabra democracia, del griego viene demo, pueblo, y cracia, dominio, que significa gobierno del pueblo. Y hoy en día en las congregaciones, hermanos, se ha metido la democracia, donde el pueblo gobierna, donde por eso los pastores no pueden avanzar, no pueden tomar decisiones, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Vamos a consultar al pueblo, vamos a preguntarle al pueblo, vamos a hacer unas votaciones, que el pueblo elija. Necesitamos un diácono, tenemos a Vicky, tenemos a Jesse, pero vamos a orar para que en la votación Dios se mueva y elija. Y toman mucho esa parte cuando dice que Pedro echó la suerte para elegir al apóstol. Entonces, las votaciones es que, bueno, usted pongan un papelito, deposítelo aquí, quien tenga más números, creemos que ese es el que Dios ha escogido. Y así lo agarran. Y eso es bien peligroso. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que hoy en día hay democracia en las iglesias. Por eso sucede igual que en el gobierno. Algo no está haciendo la autoridad bien, lo detecta uno, platica con otro, y ya que hay acuerdos, entonces forman un nuevo partido. El partido del pacto social de la reintegración, ¿verdad? Y así también en la iglesia. Viene un hermano inconforme con la autoridad, le platica a un hermano, y van poniéndose de acuerdo,
Y llega un momento que forman su propia iglesia, su propio movimiento. ¿Por qué? Porque viven bajo la democracia, donde todos opinan, el pueblo manda. Por eso, hermano, a veces, hoy en día la queja, el pastor dice pero ni nos consultó, el pastor nomás decide, pero ¿sabe que un pastor obediente a Dios solo tiene que tomar decisiones y mandar? Y el pueblo solamente tiene que obedecer. Nada, tranquilito. Si yo le digo a hermana Vicky, usted va a hacer esto, seguro que yo lo haré a Dios, seguro que Dios me mostró y me dejó ver que tiene algo ella para ese oficio. Entonces yo lo mando y ella no tiene que decir, déjame ver si es de Dios, déjame ver si es el Señor, déjame ver. No, porque si tiene corazón de sierva y sabe para quién vive, sabe que en todo está honrando a Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, llevamos este instante al momento de la crucifixión, este instante de que el pueblo pidió un rey. Y observemos al pueblo de Israel frente a Pilato, pidiéndole a gritos que crucificasen a Jesús. Pilato luchaba por librarse de condenar a un justo, por eso les dijo, a su rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Chica. Hoy en día la iglesia, si tiene un problema entre hermanos, lo mínimo o lo máximo es venir para que el pastor nos arregle el problema con las leyes espirituales de Dios. Pero hay hermanos que no tienen confianza en que el pastor lo va a hacer y van con el juez para que les arregle sus problemas. Ahora, ¿por qué el pueblo confía más en el juez terrenal que en el pastor? Porque tristemente, hermanos, y escúcheme bien esto, muchos dirán que les habla el Espíritu Santo y que no tienen que estudiar y que, bueno, solo el Espíritu los va a guiar. Pero están eliminando la enseñanza bíblica. Y muchas veces cuando hay problemas no saben juzgar con la palabra. Y finalmente se vienen los daños. ¿Qué diríamos? O yo les diría que el Espíritu Santo que habló a través de ti no pudo arreglar el problema de la iglesia. Y eso es peligroso. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Claramente, que hoy en día no confían en los pastores también porque en la mucha ignorancia que viven los pastores y que no saben juzgar un caso de acuerdo a la verdad para bien de un pueblo, hermanos, el pueblo no confía en los pastores. Segundo, porque como a veces los pastores no están bien metidos con Dios en su comunión y no hay ese respaldo de autoridad, entonces le temen más al juez, como que lo toman más en serio que aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí no se ve un respaldo de una autoridad, de una ley. Y es ahí donde los pastores viven uno sin autoridad. Y uno piensa que la autoridad estará aquí al frente. ¿Qué dijimos que era autoridad, hermano? Que Dios te otorga el derecho para tomar decisiones. Entonces, también dijeron Israel, si a estas sueltas, Jesús, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y esta última frase lo tomamos para decir algo muy importante. El que se hace rey en la iglesia, a Cristo se opone. Porque la iglesia tiene un solo rey, y es nuestro Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Y no importa que está hablando de Cristo. Ahora, ¿cuántos están reinando en la iglesia hoy con la llamada democracia? En el tiempo antiguo, hermanos, Dios tomó a Moisés para dirigir al pueblo, pero quien gobernaba era Dios. Él era el que gobernaba. Él escuchaba lo que Jehová decía. Él expresaba al pueblo, quien a su vez obedecía, y Dios reinaba.
Moisés solo era el mediador del pacto, el caudillo. Era un líder, pero era Dios el que reinaba. Cuando hubo la necesidad de escoger 70 varones entre los ancianos de Israel, la palabra dice que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo repartió sobre ellos. Y vamos a ver, hermanos, Números 11. Verso 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Luego el 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. ¿Ya vio? Ellos no eran una junta, ni se reunían para discutir los asuntos que Jehová les había encomendado. Tampoco los ancianos levantaban las manos para ver quiénes estaban de acuerdo o en desacuerdo y tener un consenso para tomar la decisión, sino que Jehová les dio el espíritu y la misma dignidad para que ayudasen a Moisés en la tarea que él había encomendado a su siervo. No para ellos gobernar, sino para ayudar al líder en la ejecución de la voluntad de Dios. ¿Quién sabe cómo hoy en día se levantan reinos dentro de la iglesia? Cuando de pronto, por decir, Dios le delega a alguien el conocimiento, el ministerio, inmediatamente se pone en desacuerdo con el pastor, ya se pelea con el pastor, se cree que sabe igual que el pastor, que puede hacer las cosas igual que el pastor, y finalmente se termina yendo y usa ese ministerio para lo que él desea, aunque esté predicando de Cristo. La verdad que esa persona está reinando con lo que le fue dado, porque ya no lo usó para lo que Dios quería lograr, sino ahora lo está usando para sí mismo, para su deseo. Así que nosotros, hermanos, como colaboradores, ayudantes en el gobierno de Dios, el Señor va al frente porque Él es el líder, y nosotros detrás como cola porque le seguimos a Él. Entonces, todo ministro del Señor, desde el momento que Dios lo llama, lo unge, lo consagra y le delega, todo ministro es un colaborador, ayudante en el gobierno de Dios. Por la palabra, somos el gabinete de Dios. Y eso en el milenio lo vamos a desarrollar. Aquí estamos, digamos, estamos en la universidad. University. Estamos en la universidad, preparándonos para reinar con el Señor en el milenio. Y tu preparación no son las letras y los temas, sino tu obediencia y sujeción. Amén. En el reino de los hombres se les llaman servidores públicos, aquellos que tienen una posición en el Estado o en alguna institución gubernamental. En el reino de los cielos se les llama siervos a los que tienen alguna función en el reino, a través de los cuales Dios hace su voluntad. Si volvemos al pasaje bíblico que nos ocupa en Primera de Samuel, veremos que a Samuel no le agradó el deseo del pueblo de tener un rey, y oró a Jehová, y él le respondió: oye la voz del pueblo,
en todo lo que te diga. El Señor es experto, hermanos, en oír y cumplir las oraciones de su pueblo. Recordemos cuando el pueblo de Israel se preparaba para entrar a la tierra prometida, que Jehová envió hombres a reconocer la tierra y los 2 espías volvieron a dar su informe. Estos dijeron a Moisés que no podían subir contra ese pueblo porque ellos eran más fuertes, que la tierra se tragaba a sus moradores y que había gigantes, hombres tan grandes que delante de ellos el pueblo de Dios era como insectos y que así también ellos los verían. Al oír este informe, el pueblo se desanimó y lloró toda aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón diciendo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. Y Dios oyó y les dijo: vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así yo haré con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. De esta misma manera dijo Jehová a Samuel, que escuchara todo lo que dijera, porque exactamente lo que pidiera, eso les daría. Muchas de las cosas que tú y yo pasamos, se las hemos pedido a Dios. Muchas mamás dicen: ay, hija, ojalá te quedara sola. Y se casa, y la dejan y se queda sola. ¿Por qué? Porque mamá lo dijo. Cuando te cases, me entenderás a mí. ¿Sabe qué le está diciendo? Cuando te cases, ojalá pases todo lo que yo viví para que me entiendas. Y lo pasa. Y Dios les contestó. Dios es bueno. ¿Qué hizo Dios frente a la petición que les diera un rey? Dios se convirtió en demócrata. Porque todo el que escucha al pueblo para actuar se vuelve un demócrata. Los gobiernos democráticos con que se rigen la mayoría de las naciones en este mundo gobiernan de acuerdo a la opinión pública o presión del pueblo. Las naciones ya no se dirigen por firmes principios, sino por la variable opinión del pueblo. ¿Para eso escuche bien? Un ministro, cuando no entiende esto, termina haciendo lo que el pueblo dice. Y una ocasión, a mí Dios me dijo: estás como Saúl. Y eso hay que distinguirlo. Porque a veces, ay, no, que no se va a enojar el hermano, ay, la hermana se me vaya a ir. Y terminamos haciendo lo que la gente dice, la opinión. Y más si dicen: pastor, por su culpa se están yendo los hermanos. Mayor razón. ¿Amén? Apenas la gente protesta, el que está en autoridad hace sus arreglos. Porque su interés es estar bien con el pueblo, para mantenerse en la posición. A pesar que el deseo de las masas sea incorrecto. Amén. Así Dios oyó la oración, pero antes de dejarlos a su libre albedrío, Dios le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día. Venga, Samuel 8, 7, 9. Para que no lo lea yo nada más. Amén. 7, 9. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos,
así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Entonces Samuel, tomando la palabra, les dijo así, del 11 para adelante: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de su centena, los pondrá a sí mismo a guiar en sus campos y sigue su pies y a guiar sus carros de guerra y a los de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a su siervo, y esmerará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a sus siervos y siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Y esmerará también sus rebaños y serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey que les habrá elegido, mas Jehová no les responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Amén. Esta es una perfecta descripción del gobierno de los hombres en el mundo y también en la iglesia. Lamentablemente, en las iglesias donde no hay gobierno de Dios, los hombres colocan sus pólizas y constituciones por encima de la Biblia y toman sus decisiones de acuerdo a sus leyes. De esta forma, aquel que sea más político, tenga más argumento para convencer al grupo, reinará sobre todos. Entonces, después de haber discutido y de faltarse el respeto los unos a los otros, tratando de imponer su punto de vista, se logra una decisión a favor, aunque manipulada, y luego dicen: Dios nos dirigió, Dios lo puso. Checa, qué tremendo. De hecho, en muchos círculos de las iglesias, hermanos, cuando entras, ya no tienes nada que pensar ni qué hacer, pues ellos deciden todo, incluso lo que debes comer y hasta cuántas veces debes masticar la comida antes de tragártela. Te prohíben ir a la playa, te prohíben ir al cine, también te dicen cómo debes vestirte, con quién te tienes que casar, cuántos hijos debes de tener, quiénes podrían ser tus amigos. En conclusión, te hacen un plan familiar y programan tu vida a tal punto que hay de ti si no te sometes, porque te pasan juicio, te discriminan y hasta te excomulgan. Es un control total sobre todas las personas. Así que en la iglesia donde veas que hay un líder y una junta apropiándose de la gente, de sus bienes y de su voluntad, allí está el reino de los hombres y no el de los cielos, pues Dios no reina de esa manera. Apocalipsis 3:20. A veces la gente está acostumbrada a este reino. Cuando llegamos y les damos el reino de Dios y la libertad, se les hace raro. Y aunque les gusta, pero dicen: ¿será que estoy en el lugar correcto? Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estamos haciendo? El Señor toca y llama. Y en el Evangelio de Juan 16, Evangelio de Juan 16:8, nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, el Señor toca y llama, y el Espíritu Santo nunca obliga ni se impone, sino que convence. ¿Ya veo lo que es el reino de los cielos? Nada más que ustedes para eso vienen, porque ustedes tienen que servir. Ese no es reino de Dios. Ese es el reino de los hombres. El hombre se adueña de las almas y las considera como que si fueran un ganado.
Y dice, tengo tantas almas, como si dijeran, tengo tantas vacas. También dicen, mis arcas están llenas. Ellos diezman y dan tanto semanal, y con eso pienso invertir en tal cosa, dándose de grande inversionista. Y ya hablan estadísticas como si los creyentes fueran números o cosas. Con lo dicho, hermano, estoy describiendo una realidad vivida. Bueno, parece que yo vengo de una denominación donde el pastor no tenía voz ni voto, era la directiva. Y el pastor, si el espíritu le inquietaba hacer algo, no podía salir hasta que la directiva no la aprobara. Así fuera fuego, fuera lo que sintiera, o mandato de Dios. Tenía que esperar para que le dieran para la gasolina. Y nomás le daban tanto. No se podía mover con esa libertad. Amén. Y esto, hermanos, significa que no que estoy en contra de las personas. De hecho, yo he aprendido a discernir a veces a las personas. Yo no estoy en contra de las personas, estoy en contra del sistema. En contra de las cosas que no son del reino. Estoy a favor del reino de Dios. Los que han estado en iglesias religiosas e institucionalizadas saben ciertamente de lo que estamos aprendiendo hoy. Hace muchos siglos que la iglesia está desviada por el gobierno de los hombres y es necesario que ahora nos volvamos a Dios. Por lo cual apliquemos cada advertencia que hizo Samuel a la iglesia de hoy. Y veamos qué ocurre cuando el hombre reina en la iglesia y no Dios. Aquí, número 1. Él dijo algo claramente. Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante del carro. En el reino de los hombres, todo esfuerzo o beneficio es para el que reina y para los suyos, su familia. Ellos toman tu ministerio y lo ponen en sus organizaciones, bajo su gente que está a cargo, para que les sirvan y corran delante de su carro, que es la organización. Para ellos lo más importante es la organización, aunque se violen los principios divinos. Ellos predican la doctrina, pero cuando hay dinero envuelto o un escándalo que pueda perjudicarles, prefieren hacer cualquier otra cosa con tal de mantener el statu quo de la organización. Se cometen injusticias, y si tienen que expulsar a algún obrero de Dios no les importa. Lo hacen con tal de que la organización no sufra, sacrificando al individuo para salvar la institución. El gobierno de los hombres, todos trabajan para la organización, y las personas no valen nada, sino sus sistemas, sus intereses. Hacen trampas para salvar y mantener la estructura, y dominan la vida de los creyentes a tal punto que así como los casan, también los divorcian para hacer una nueva pareja perfecta. Mas en el reino de Dios ocurre todo lo contrario. En el reino de Dios todos trabajan para el Señor, para su reino y para su gloria, sin el status quo. Lo más importante no es la organización, sino Dios y el cuerpo de Cristo. No se usan a las personas para fines mezquinos o personales, sino para propósitos benditos. Muy contrario a la ideología del reino de los hombres, que como Caifás dicen, ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahí está. Aunque él no lo dijo por sí mismo, pues estaba profetizando que Jesús no solo había de morir por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pero lo que verdaderamente Caifás pensaba en su corazón era matarle para preservar su organización, para mantenerse siendo el principal. Al hombre le gusta ser el primero, el ungido, que va al frente. Y si te ponen frente es para que le vayas abriendo el paso para anunciar su llegada y todo el mundo sepa
que alguien importante llegó, que necesita ser visto y darse a conocer. ¿Ya ve la diferencia? Y hoy en día mucha congregación está llena de esto. Reino de hombres, no de Dios. Por eso alguna vez yo les dije, si Dios me dijera, ya hijo, te vamos a jubilar, yo le diría, amén, Padre, amén, Señor. Pero no me congregaría donde sea. Yo buscaría dónde está el reino de Dios en la congregación, ahí iría. Así tuviera aquí lejos, así tuviera que viajar 2 horas, así tendré que ir nada más una vez a la semana. Pero prefiero una vez a la semana en el reino y no 7 días de culto fuera del reino. Pero hoy en día la iglesia no ve eso. La iglesia, lo importante, todo es igual. La palabra, pues, se predica la Biblia. Y no es así. Amén. Dios le dijo, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de ¿qué? De cincuentenas. A estos nombramientos en el reino de los hombres se les llama equipos. Un grupo de gente que trabaja para un sistema. Entonces dice, nombra para sí jefes y organiza tal cosa de tal manera que a cada quien le da una posición. Este me manda la correspondencia, este otro me coordina los eventos, este se encargará de llevarme la agenda, este me programa las vacaciones, y mezclan su organización con la iglesia, ya que la consideran una misma cosa. También ama los títulos, por lo que a sus jefes se les llama director, presidente, coordinador, reservando para él aquellos más llamativos como reverendo, apóstol, doctor, superintendente, presbítero, todo ese tipo de cosas, Señor. Todo eso. Sin que se vayan a ofender, o los vayan a ofender. Porque si no les dices el título antes que el nombre, se enojan. Alguien dijo a un apóstol, Dios le bendiga, hermano. Soy apóstol, no hermano, no somos iguales. Apóstol Alfredo, ándale así. Apóstol Fernando, ándale, este es obediente. Hoy en día hay eso. Aunque es verdad que en una organización hay un director, pero ¿para qué anunciarlo? ¿Para qué sacarlo? Es verdad que hay un presidente de una iglesia, pero ¿para qué está lo mencionando? Ay, es que viene la presidenta de damas. Yo me acuerdo que hace años, hermanos, en la primera congregación, ya estaba yo formando la presidenta de damas con su secretaria, su tesorera y sus 2 vocales. El presidente caballero, ya estaba yo haciendo. Y me dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Pues organizando a la iglesia. ¿Y quién te mandó a organizar? Bueno, lo que pasa es que en las otras iglesias están organizadas. Exacto, en las otras. Yo no te llamé para que hagas las cosas igual que las otras. Yo te llamé para que las hagas a mi manera, conforme a mi palabra. Ay, Señor. Y quiero que le diga una cosa. Cuando a veces, quizás sin darme cuenta, quiero organizar la manera de los hombres, simplemente no prospera. ¿Por qué? Porque está pasando por alto los principios divinos de Dios. Amén. Sin embargo, en el reino de Dios no hay jefes, sino siervos. Tampoco hay posiciones, sino funciones. Ser pastor no es una posición, es una función. Ser evangelista no es una posición, es una función. Amén. Vamos a Mateo 20. Amén. Y leemos el 25. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Ya veo que es muy diferente. En el reino de Dios se crece sirviendo, no por rango. En el reino se llega a ser autoridad por elección divina, honra y testimonio. No por amiguismo, ni intelectualidad, ni por antigüedad. Por lo cual, para alguien ser líder en Dios, antes tiene que ser probado y aprobado. Venga a 1 Tesalonicenses. Amén. Capítulo 2, verso 4. Y nos dice, leemos 3, 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Quiere decir que fueron ¿qué? Aprobados. Aprobados por Dios. Por Dios. Ahora, si usted analiza, dice, la exhortación no procedió de error ni de impureza. O sea, nadie puede exhortar si viene con enojo, con ira, porque lo está haciendo con impureza. La exhortación tiene que venir de acuerdo a la verdad. 1 Timoteo 3, 1, 15. Tres, 1 al 15. Nos enseña que la autoridad se basa en la honra y no en la posición o título. Amén. Luego, por otro lado, el otro punto que le dijo Samuel es: los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y en sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. La tercera advertencia: en el reino de los cielos, mi hermano, a los creyentes se convierten en esclavos, poniéndoles cargas que le corresponden a ellos llevar en el ministerio. ¿Qué quiere decir? Todos sus asuntos giran en torno al culto al hombre, el ego y a sus intereses. Así que orquestan tremendos montajes y crean numerosas actividades para involucrar a toda la familia y mantenerlos ocupados. Amén. Y como diciendo, y para que el creyente no extrañe nada en el mundo. ¿Quién dijo que eso parecía bonito? ¿O quién no dijo que eso parecía bonito? No, para que la hermana Claudia no se nos vaya a perder, hay que ponerla aquí, que sea responsable. No, vamos a poner manuales para que así la familia no se nos vaya a perder. Esos son montajes de intenciones humanas. Amén. Cuando el mundo está entrando en la iglesia, hermanos, es precisamente por este tipo de reino de los hombres. Dicen, una cosa es para que no extrañe nada del mundo hay que tenerlos ocupados, pero otra cosa es, para que no extrañe nada del mundo hay que traerlo para acá al mundo. Y es así, hermano. Hay una iglesia que creo que es de Canadá, donde tristemente, hermanos, a la hora que está predicando el pastor, permitió que todos los hermanitos, los jóvenes sobre todo,
tengan Facebook a esa hora. ¿Para qué? Pues para que no se vayan a ir y todo. Entonces ahí que estén en Facebook y pues bueno, también escuchando la palabra de Dios. Mira qué tremendo. Para que no extrañen el Facebook de allá. O el cine también. Para que no extrañen el cine. Pues vamos a traer cine acá. Y eso de traer cine no digo que sea malo, si una película que edifique. Sino vamos a traer una película, algo, pues para que se entretengan. Vamos a traer los payasitos, vamos a traer tanta cosa han montado. Precisamente con el anhelo y el objetivo de tener a la gente ocupada. Y eso no es reino de Dios. Aquí los que deben estar ocupados son los llamados, escogidos a servir a Dios. Y los demás que no, como decir, vaya a la casa, hacer sus actividades allá, atender a su mamá, atender a su esposo, atender a la esposa, atender a los hijos. Por eso muchas familias se han destruido precisamente porque los tienen ahí ocupados, los tienen ahí activos. Y al rato pues el esposo dice, ¿dónde está mi esposa? Se busca otra. Los hijos se van para el mundo, pues es que mami no está en la casa, ¿quién nos llama la atención? Y eso, hermano, la mayoría ni se dan cuenta. Y creen que están haciendo bien las cosas de Dios, con ese enfoque de primero es Dios, y Dios sabe, conoce la intención. Aunque esa intención vaya en contra del reino de Dios. Amén. Se la pasan imitando todo éxito visible, porque lo que quieren es captar a las personas para fortalecer su organización y convertirse en un gran imperio. ¿No tenemos algo muy importante, hermanos? Que usted ve los conciertos de los hermanos artistas. Yo digo esta cosa: si vienen todos los hermanos a un concierto y nosotros somos el grupo, ¿para qué apagamos las luces? ¿Y para qué ponemos las luces aquí al frente? Solamente para que impresionen, para que sobresalgan a los ojos de la gente. No tiene sentido. Yo digo, no estoy diciendo que es malo que tenga sus lucecitas. Dios me ha revelado que al frente debe tener sus luces. Y el hermano Germán Ponce también Dios se lo reveló. Y es un ejemplo de cuando Dios está sentado en su trono y atrás está todo el arco iris con sus colores. Entonces, imagínate, está Dios en su trono, el arco iris. Entonces, ¿qué nos enseña, hermano? Que Dios no tiene ese problema, pero el problema es que hay que apagar. O sea, está uno imitando al mundo. Y luego lo peor, que apagan las luces y nada más lo que resplandece allá en algunos conciertos, como los de Rojo, de Gándara, de algunos de esos del reggaetón, hermanos, unas luces que a los que han fotografiado y a lo lejos parece un infierno. Ya están criticando. No, hermano. Si nosotros ya nos permite todavía construir el templo, sí, habrá su lucecita, pero que hable de algo glorioso. Los colores reflejan la gloria de Dios, no significan algo. Porque a veces hoy en día todo quiere uno espiritualizar con significados que no son reales. Son imaginaciones de los hombres para impresionar y engañar a la gente. Además, los colores reflejan la gloria de Dios en sí mismo. Y los colores tienen una asociación con ciertas cosas que hizo. No significa, este color significa esto. Nunca la Biblia dice eso. Y es algo muy importante. Entonces, nosotros vemos que muchas de estas organizaciones tienen escuelas, universidades, hospitales, clubes, librerías. Y no es que haya algo malo en eso. El asunto es que lo usan solo como motivación, o la motivación por tener eso no es la adecuada, sino es para hacerse grandes y no para engrandecer el nombre de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una escuela para los niños, un ejemplo. Pero para que vean que estamos prosperando, estamos en éxito, que somos un movimiento inteligente, un movimiento que cuenta con todos los recursos para la comunidad. Eso es lo malo, la motivación.
Nosotros anhelamos un día tener una escuela, pero no para que seamos grandes, sino para que nuestros niños no pierdan la fe en la escuela. Que no se nos pierdan los niños, porque estamos viendo un mal, que en la escuela se están contaminando y cuando crecen no quieren saber de Dios. Queremos que Dios cuide a esos niños a través de nosotros en una estructura. Es por cuestión del pueblo, no para engrandecer. ¿Ya yo las diferencias? La motivación. Y a nosotros no nos viene todavía. Pero Dios sabe por qué. Pero lo que está hablando aquí, la motivación. Ahora, estas personas se benefician de los creyentes y los despojan de los dineros, de los terrenos, de las propiedades y todo. Es verdad que usted ve cierto movimiento y dice, wow, tienen escuela, tienen terrenos, tienen esto, pero ¿a quién se los despojaron? ¿A quién hermano le engañaron para quitarle su dinero? ¿A qué hermano le engañaron para quitarle su casa? ¿A qué hermano le engañaron para quitar el terreno? ¿A qué hermano le engañaron para quitarle su carrito? Así es como tienen y han prosperado. Y nosotros que esperamos de la fe del Señor, pues hay que esperar el otro, el tiempo. Sí, porque el que tiene fe tiene que esperar el tiempo. ¿Ah? No, hermanos, hoy en día es bien triste. Mira, hay hermanos que luego me han dicho, oiga hermano, ¿y usted cómo ve de estas profecías? Viene alguien, imagina que ahorita le dijera a la hermana María Elisa, hermana, el Señor me dijo que me dé usted su carro. Dice, ¿eso le dijo el Señor? Pues sí, eso me dijo. Y usted tiene que obedecer para que le vaya bien. Y la hermana, pero es que, no, sin pero. Así hacen la mayoría, hermanos. No, hermano, la hermana necesita su carrito. Yo quisiera que todos tengan carro. ¿Para qué? Para que anden en paz y tranquilos. Y pueda yo desvelarlos hasta las 12 de la noche sin temor que se va el metrobús. Pero así predican. Hermana, dijo, es que el Señor me dijo que usted tiene que vender la casa porque de él me tiene que dar 100,000 pesos y se va a quedar con los 20,000 que le den. Mira, hermano, no sé de quiénes se acuerdan que una hermanita, me reservó el nombre, estaba trabajando ahí por la Capur y de pronto le dijo al Señor, mira hacia arriba y se iba a aventar una persona y fue corriendo y la salvó y le habló y le dio la palabra y la hermana se iba a matar porque el pastor la despojó de toda su herencia. Mira, qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, andan detrás de la avaricia y ese es el gobierno de los hombres. Siempre que usted vaya a un lugar donde vea que el pastor manipula, maneja, saca y limosnea, porque es otra cosa que limosnean, hermano, las cosas de mi Señor. No hay reino de Dios ahí. Yo no tengo ni que limosnear la ofrenda ni el diezmo de la iglesia. Yo tengo que enseñarle lo que Dios dice del diezmo en la ofrenda. Que usted depende si obedece o no obedece. Yo tengo que conformarme y administrar lo que entra aquí, pero no estar sacando más dinero. Si entró poquito, eso voy a administrar esta semana. Si entró mucho, eso voy a administrar esta semana. Pero no decir, hermanos, es que ya bajó la ofrenda, échenle más. Porque es el reino de los hombres, hermano. Y eso tengo un conflicto, hermano, aquí ahora. Le digo, Señor, creo que llevo 16 años y ahora tengo un conflicto acá. Ni cuando te conocí. Tengo un conflicto, hermano. De hecho, ayer que cantaba, esas eran mis lágrimas. Señor, tengo un conflicto entre el reino de Dios, la palabra, y el reino de los hombres que están en las iglesias. Tengo un conflicto, hermanos. Por primera vez no sé qué hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día, hermanos, por no estudiar la palabra, no entender el propósito del reino, tantas cosas se hablan, que es que el Espíritu Santo dijo, es que el Espíritu Santo, es que Dios conoce la intención de mi corazón, es que, hermano, yo tengo un conflicto. De hecho, yo sé que un día voy a platicar con los pastores, pero si les voy a decir, hijos, o se sujetan al reino o no cuenten conmigo. Porque, hermano, si no servimos para Dios, ¿qué caso tiene servir? Para ir al infierno, hermano, pues mejor váyanse a chambear y todos felices, ¿no? Todos nos juzgarán, pero por ir a trabajar y dejar el ministerio, pero al menos en el castigo no será tan duro. En el infierno. ¿Cómo sea? Van a ser castigados, pero al menos ya no sé tan duro. Es algo tremendo, hermano. Yo tengo un conflicto ahora. Ay, Señor, no sé qué hacer. Ayer me hizo una pregunta que nunca me había hecho en la vida. Y eso me empezó a contristar desde la mañana que me levanté. Una pregunta que a veces no nos hacemos. Vimos a Pablo en el primer tema,
que ya después de 16 años hizo una pregunta, o sea, no, espérate, déjame consultar con los de gran reputación, o sea, que haya corrido en vano. Y para no correr en vano, todo ministro, tenemos que hacer pararse, ¿cómo? Detenernos y meditar. Una pausa, hacer una pausa, o sea, detenernos y meditar. ¿Cómo hemos corrido? ¿Y cómo correremos de aquí adelante? Y yo estoy ahorita en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay reino de Dios, no gobierna Dios. Y si no gobierna Dios, en las congregaciones cada quien hace lo que quiere. Tanto desde los pastores hasta los hermanos. Porque no hay reino de Dios. Es algo muy importante, hermano. Si algo que debemos de orar es por el reino de Dios. Por no en vano dijo el Señor Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en esta iglesia como en el cielo. Amén, hermano. Pero sí, hermanos, así dice. Hermanos, que me dijo el Señor que me dé su carro. Y los hermanos, será de Dios, lo doy, si no lo doy me castiga. Ay, si lo doy, pero si no me bendice. Y luego un hermanito me decía: hermanos, que dice que le dé yo mi carro, pero yo todavía ni lo pago. Hermano, pues no es de Dios, hermano. ¿Cómo Dios te va a decir eso? Yo creo que si Dios dice a Vicky: ¿sabes qué? Dale esa computadora al pastor. Es más, yo ni siquiera sé. Yo solamente digo: Señor, yo necesito una computadora. A lo mejor yo estoy pensando que me va a dar dinero para ir allí a la plaza de la computación. Y se levanta: hermano, yo no sé qué está usted orando ni todo, pero el Señor me habló y dice que le entregue esta computadora. Y a mí me nace dársela porque sé que le va a ser de gran bendición. Le nació, Dios se lo dijo. Yo estaba pidiendo dinero porque quería ir a la plaza de la computación a conseguirme una de esas modernas. Pero él dijo: no, para lo que necesitas no necesitas el moderno, necesitas esta. Está bien, Señor. Porque era una de esas que pues ya se doblan bien y son grandes y a la vez son chiquitas. Pero Dios dijo: está bien. Pero imagina que diga: oye, hermana, dice el Señor que me des tu computadora. Ya es otra cosa, hermanos. Y luego la pobre hermana ni siente nada, luego la necesita y luego todo. Hermano, ¿cómo se atreve uno a hacer eso? Yo por eso, hermano, siempre he dicho: ni siquiera para predicar alguien vamos a comprarte un mensaje. Tenemos mucha palabra como para estar comprándole a un predicador un mensaje mal estudiado, mal descontextualizado y el pueblo que no entiende. Amén, gloria a Dios. Pastor, qué buen predicador trajo. ¿Cuánto entró de diezmo? 300 pesos. ¿Y cuánto le dan de ofrenda al pastor? 1,500 pesos. El que viene a darte un mensaje descontextualizado o el que nada más te vino a animar un día, se lleva 1,500 para que coma su pasaje y todo. Y tu pastor que está ahí orando, preocupado y todo, el diezmo del Señor, mira, al Señor nada más le entran 300, al predicador le echan dentro 1,500. Y a tu pastor que trabaja, ese no recibe nada. Para que vea cómo estamos descontextualizados también en eso. Un predicador que vino un día, se da 1,500. El diezmo del Señor, 600. Y al pastor, ni siquiera un helado le dan. No estoy diciendo para que ahorita me lo vaya a comprar, no. Estoy diciendo que vivimos bien descontextualizados en la espiritualidad bíblica. No, hermano. Yo siempre he dicho, y no lo digo, hermanos, así porque, es que pastor, no. Sino yo fui a una iglesia que me invitaron a predicar. Y desde que saludé a la esposa del pastor, como hacía un rechazo. Y yo digo: ¿pero por qué? Pues si apenas la estoy saludando. Yo, es más, ni conocía la iglesia. Me invitaron unos hermanos que eran cobertura. Bueno, está bien. Ya estamos nosotros ahí predicando y la esposa del pastor me miraba así medio feicito. ¿Por qué? Pero Dios bendijo y la quebrantó ya del pastor y todos contentos. Muy bien. Ya pasó al frente y públicamente nos pidió perdón. Ese enojo que sintió es porque la cobertura, checa, hermano, bien triste cuando no hay comunicación. La cobertura pues vio la bendición que llevábamos, no, pues queremos que vayas allá, tenemos unos pastores predicando.
Y digo, ¿sabes qué? Van a ir unos pastores que vinieron, los recibes porque van a ministrar a la congregación y les das de cenar, Está preocupado, pues si van a pregar a tu iglesia, les das de cenar. Y la hermana se enojó, porque dice, no tenemos nada. Dice, mire, y nos dijo, y le dijo a la iglesia, mi hermano, y a usted nunca se los hemos dicho, pero hoy voy a hablar porque estoy pidiendo perdón. Ayer solo teníamos 2 tamales. Y yo le dije a mis hijas, ustedes se van a quedar a ministrar a esta iglesia, cómanse los tamales ustedes, uno cada una, y nosotros nos vamos sin comer. Allá en la misión confiamos a ver si Dios nos provee un alimento. Entonces fueron y gracias a Dios les proveyeron el alimento. Entonces no tengo nada, y me ordena que yo les diera de comer. Perdónenme, hermanos, pero esa palabra que ustedes trajeron es bálsamo a mi corazón. No está bien, muy bien. Entonces dijo el hermano, alguien dijo, hermanos, creo, pastor, es que no les hemos pedido nada a ustedes nunca, pero yo quiero que recojamos una ofrenda para que mis hermanos cenen. Y todo, no, hermano, yo dije, no, señor, nunca hagan eso. De haber sabido, nosotros traemos, aunque son unos huevos, ¿no? Sí, algo. Si nosotros no vamos para que nos den de comer, vamos para llevar el mensaje. Ahí sí digo, señor, ahí sí no podemos apoyarte de que no lleven alforja. Cuando hay pobreza, pues mejor llevamos una torta y compartimos con ellos. Pero ves que hay otra vez que después dijo, les dije que no llevaran, pero ahora sí lleven. Entonces hay que saber vivir sabiamente, ¿no? Entonces, ¿sabe qué es lo que me dio tristeza? Que para que comiéramos nosotros, dieron como cerca de 500 pesos. Pero cuando yo volteé a ver el alfolí de mi padre, ¿cuánto cree que de ofrenda había? Y la iglesia estaba más o menos, unas 30, 35 personas. Habían creo que 20 pesos un billete y como 15 en moneditas. O sea, Dios 35 pesos. Y los predicadores, 500 pesos. A mí me dio tristeza eso. Y desde ahí, hermano, yo veo cuánta decadencia hay en el pueblo porque no entienden qué es el diezmo. Y luego por donde no entienden los vivillos, siervos vivillos ahí negociando y sacando. No, hermano, es cosa triste. Entonces cuando salimos, pues vi que no tenían que comer y entonces le digo a los hermanos, dice, ahorita vamos a comer, siervo. Sí, vamos. Ya, pues yo estoy esperando, ¿dónde está su casa? Súbanse. Digo, ¿a dónde vamos? Vamos al centro. No, hermano, mire, no sé cuánto recogió, pero más o menos vi como 500. Mano, compramos unos 2 conos de huevos, también comemos huevitos. Y digo, y ya lo demás, pues que se les quede, ¿no? Y me dice, cállese, pastor, que esta es la comida para que usted cene. Y me nace que vamos a cenar de lo mejor porque usted es un siervo de Dios y los que vienen con usted. Y vamos al centro porque queremos invitarle tacos árabes. Dije, anda, señor, ¿para qué opinas? También tuve que aprender eso, pues si dieron para que el siervo cenara, pues yo no podía hacer un arreglito porque no me lo dieron a mí, se lo dieron a él. Y él dijo, no, es mi voluntad que ustedes coman. Y fuimos ya, compraron 2 kilos de carne árabe, con los taquitos, ya comimos todos, comió la familia, y empezamos a platicar. Y ahí me di cuenta, hermano, cuánto había sufrido esa familia pastoral también. Más que las muchachas eran ministros, una de alabanza y una predicadora, y ellas cuidaban la iglesia del pueblo. Ya el matrimonio pues iban a otra misión donde no aceptaban las mujeres. Entonces aquí nos recibe la congregación, pues aquí ministramos. Pero uno de los puntos que me llamó la atención es que también habían sufrido, hermanos. Si ve al Señor se sufre. Y ustedes lo han visto. Pero eso que sufrimos debe de ser una gloria para nosotros, no una ocasión para deslanar al pueblo. Oye, los sufrimientos de un ministro es su gloria, no la ocasión para deslanar al pueblo que le sirve. Deslanar, quitarle la lana. Amén. Así que cuando alguien le diga, hermano, es que el Señor me reveló que usted me da la mochilita. Gloria a Dios, cuando me lo revele se la doy.
Así de sencillo, hermano. Amén. No, pero usted tiene que obedecer. Pues sí, nomás deje que me lo revele. Con gusto se la doy. Ahorita no me lo ha dicho, déjeme siquiera consultar a Dios, ¿no? Amén. Aleluya. Qué cosa tremenda. Muchos de estos hombres le dicen al pueblo, yo necesito tal cosa, y hace tiempo que no me dan una ofrenda. Cuidado, si les están dando ofrendas a fulano, mandándolos al ministerio. Solo aquí usted debe de ofrendar, porque esta es su iglesia. Ahora, aquí viene otro punto. Yo sí les he dicho eso, que su diezmo, su ofrenda y su primicia es en el lugar que Dios escogió para que usted se congregue. Cuando usted va a otra congregación porque pues le invitaron, un familiar vaya, no hay problema con que usted dé una ofrendita que te nazca, no la que Dios te mande. Dos. Pero sí lo que les digo, donde se tiene que cuidar cuando le dicen siembre en nuestro ministerio, o que hay hermanos, de hecho yo mismo lo he dicho, cuando viene un hermano, mire que está mi diezmo. Ah, esto es diezmo, sí, échelo al alfolí. ¿Cómo se lo estoy dando a usted? No, échelo al alfolí. ¿Por qué? Porque usted se lo da a Dios cuando entra en el alfolí. Si usted me lo da a mí, usted no se lo está dando a Dios, me lo está dando a mí. Y si yo lo agarro, estoy agarrando un dinero que no me pertenece. Vaya al alfolí. Ese es uno. Dos, hermano, mire que aquí le traigo mi ofrenda. A ver, ¿es tu ofrenda o es del Señor? Ah, bueno, desde el Señor. Ah, ¿es del Señor? Al alfolí también. No, pero yo se lo quiero dar a usted. A ver, espérate, ¿es ofrenda del Señor o ofrenda personal? ¿Cómo? ¿Qué significa? Mira, si es ofrenda del Señor, es que eso es del Señor y ese tiene que entrar ahí. Si es ofrenda personal, que yo me lo puedo gastar en lo que sea, en lo que yo quiera. Ah, no, es que bueno, es la del Señor. Ah, entra al alfolí. Por eso ahora, no, pero esto es para usted. Ah, dale, gracias, Señor, este es para mí. Saco mi diezmito del diezmo y lo demás para mí, para lo que quiera. Pero cómprese lo que usted guste. Sí, sí, es mío, sí, déjeme que me lo gaste como quiera. Sí, pero para usted, para lo que se le antoje, no le va a echar gasolina al carro. Bueno, es mío, ¿no? Ya mío, déjeme hacer lo que yo quiera. Y hasta ahorita hemos siempre usado para la gasolina. ¿Por qué? No tengo niño que me pida dulce. No tengo esposa que me pida nada. Y no sea que me vaya yo a envanecer, mejor lo usamos en la obra del Señor. Ah, cuando esté viejito, Dios se acordará de mí. ¿Para qué ahorramos, hermano? Ah, de vez en cuando, pues sí. A ver, me echo por ahí, que un mazapancito, algo que va por el camino. Compramos pan para todos. Pero dijeron, es para mí. Pero si es para el Señor, es más, para el Señor tiene que administrarse en lo que Él estipuló. Ahí en la ofrenda no puedo decir, a ver, de la ofrenda del diezmo del Señor voy a agarrar para un ganso. Claro que no. Ahí es lo que Dios estipuló. Ahora, si mi necesidad es un ganso, pues entonces sí lo puedo agarrar ahí, porque es para mi nutrición. ¿Verdad? Pero para entonces vendrá un ganso de este tamaño. Nútrete, hijo. ¿Estás entendiendo? O sea, eso es algo que hoy en día ya no se toma en cuenta. Ya no se toma en cuenta. El otro punto que le advirtió, dijo, asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará su grano, sus viñas, para darse a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños, y serán sus siervos. Oiga palabra, hermano. El reino del hombre toma lo mejor de tus dones, de tus capacidades, de tus bienes, y los da a los de su círculo, a su grupito, solo a los que son como ellos, y mantienen la organización. De esta manera, sus oficiales y los que les sirven, que son como ellos, son los que salen en misiones, en giras, los que predican, los que tienen autoridad, y no precisamente aquellos a quienes el Señor llamó y capacitó para ello. Te sacrifican a ti, te exigen todo lo tuyo para hacer lo suyo, luego salen los grandes titulares de lo mucho que han hecho, pero en verdad no han movido ni un dedo. De hecho así, tú tienes la visión,
pero ellos la toman para sí. Tú escribes el libro, pero ellos son los autores. Tú el que trabaja, ellos se toman el crédito. Tú tienes el don, pero ellos son los ungidos. Tú eres el dueño de la hacienda, pero ellos te la quitan para la institución. Tú tienes tus hijos espirituales, ellos toman los mejores para que sirvan a su institución. Y al final, también te convierten a ti en su servidor. Ellos hacen de los escogidos sus sirvientes y los humillan. Les imponen castigos y los ponen en disciplina si no se someten, convirtiendo en esclavitud la libertad que les ha dado Cristo Jesús. Para el reino de los hombres, hermanos, lo que importa no es lo que diga la palabra de Dios, sino lo que le conviene a la institución. Y hay muchos así. Alguien escribió una vez cómo evolucionó la iglesia. De cuerpo de Cristo a institución eclesiástica. De organismo viviente a organización religiosa. Cuentan, te voy a decir algo sencillo. Cuentan que en el principio todos los cristianos eran pescadores de hombres. Cuando salían al mar a pescar, pescaban muchos peces. Pues Dios los bendecía. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer, algunos del gobierno de los hombres comenzaron a decir: en verdad hay que ser conscientes. Miren esos hombres que pasan el día entero pescando con esas redes anticuadas. Vamos a hacer redes modernas para facilitarles el trabajo. Así lo hicieron. Pero después se fijaron que los botes eran muy pequeños e inseguros y decidieron hacer grandes barcos de pescas. Ya tenían redes modernas, poseían transatlánticos para pescar. Pero luego dijeron: oye, ¿y por qué no les hacemos escuelas a los hijos de los pescadores? Eso es justo, porque ellos trabajan en el altar. Entonces hicieron escuela para los hijos de los pescadores, también colegios y universidades. Luego dijeron: ¿por qué no escogemos entre ellos a los más destacados y los llevamos a nuestras universidades para que enseñen a pescar? De ahí surgieron los llamados seminarios. Después dijeron: pero los pescadores se enferman, vamos a hacer hospitales para sanarlos cuando se enfermen. Es justo. Y llegó un momento que la iglesia tenía de todo: modernas redes para pescar, flamantes barcos para navegar, destacadas escuelas y seminarios para enseñar, avanzados hospitales donde se podían sanar. Pero el resultado de todo eso fue que ya nadie salía a pescar, ya que todos estaban ocupados en distintos quehaceres burocráticos. Había tiempo para todo menos para la pesca. Hoy en día ocurre lo mismo. Hay tantas instituciones, pero no hay alguien que salga a hacer la obra. Sucedió entonces, continúa, le llaman esta sátira, que al paso del tiempo un visionario se lanzó a alta mar y tiró sus redes. Este hombre pescó muchos peces e inmediatamente lo supieron los hombres de los seminarios y alarmados dijeron: ¿cómo puede ser que este fulano está en alta mar y haya pescado una gran camada de peces? Cuando el hombre llegó a la orilla lo estaban esperando y comenzaron a preguntarle: ¿cómo fue que los pescaste? ¿De qué forma tiraste la red? ¿Qué método empleaste? ¿Quién te mandó a que lo hicieras? ¿A qué concilio perteneces? Y el hombre respondía: bueno, yo quería pescar y tiré la red así, y después hice así, y luego así y así. Y entonces ellos respondieron: no, tú no puedes estar pescando, eres algo prodigioso. A ti hay que llevarte como catedrático de la universidad para que enseñes a los demás a pescar. Así lo hicieron, y al único que salió y pescó también lo reclutaron. Esa es la iglesia hoy, donde hay un sinnúmero de organizaciones, un montón de burocracia, tecnología y equipos modernos, pero no hay quien haga la voluntad de Dios, pues nadie hace nada en el sentido espiritual, y al que hace algo también lo reclutan para la organización. Conocemos una gran cantidad de hospitales famosísimos que eran cristianos, incluso algunos se identifican todavía con el nombre de la denominación que lo fundó, pero lo que era una casa de salud se ha convertido en un emporio de salubridad que toma muchas cuadras. Pero si llegas allí enfermo, seas cristiano o no, si no tienes un plan médico no te atienden. Y me pregunto, ¿dónde está la piedad, la compasión y los principios de Dios? Allí no tienen cabida, pues esa organización ya no tiene nada de Dios y es gobernada por el hombre. Así está hoy la iglesia. Por eso, hermano, mire, usted me ha oído decir, cuando digo esto, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y Dios no ayuda a cambiarla.
Ya que tengamos un seminario que sea así como ahorita, donde aprendemos a tomar fuerza para ir otra vez. Y no que ahora digamos, bueno, tú te vas a quedar en esto, y todos nos quedamos aquí. Y nadie haga la obra. Hay iglesias que se dedican a guardar dinero y llega un momento que sus cuentas están tan repletas en el Estado, digo que el Estado tiene que decirles que inviertan ese dinero, porque al gobierno no le conviene que instituciones sin fines de lucro y exentas de impuestos mantengan su dinero detenido en el banco. Entonces el dinero de la iglesia, en lugar de ir a la casa de los pobres, va a la bolsa de valores y se compran acciones en compañías que si estuviéramos conscientes a qué se dedican, lloráramos de dolor. Algunas inversiones se han hecho en empresas cuya especialidad es en la venta de armas de fuego, por ejemplo. Y sin embargo, hay iglesias que no les interesa invertir en la visión de Dios. Alegan que no hay dinero para predicar, no hay dinero para ayudar al necesitado de la iglesia, no hay dinero para hacer la obra de Dios, pero sí para todo aquello que mantiene la organización. Eso es lo que pasa hoy y pasará siempre, donde gobierne el hombre y no Dios. Todo lo que pasa se mueve en el reino de los hombres. Es para promover sus nombres, darse a conocer, gastan millones en promoción para pedir ofrendas monetarias y mantener su institución, pero cuando les escriben pidiendo oración, abren el sobre, toman la ofrenda y tiran la carta a la basura. No hay corazón. No les importa las almas, sino hacerse grandes y ser conocidos. Igualmente, cuando les viene abundancia por causa de la unción, se dicen, hasta el perro de mi casa debe de comer en tazón de oro, pues yo soy el ministro de Dios. Mi padre es el dueño del oro y de la plata, yo merezco lo mejor, por eso vivo en una mansión, porque yo soy el de la unción. Y si no me rentan o compran un jeep, no iré a ninguna misión. El tiempo de ellos siempre es, pero el de Dios nunca llega. ¿Estamos entendiendo la situación? Ahora, así mismo ellos se dan de grandezas, de ser los grandes autores, pero lo que realmente hacen es que se adueñan del derecho de autor. Aunque otros sean que hayan escrito los libros, ellos echan a un lado al hermanito que Dios usó y no le dan ningún crédito. Y se justifican en que ellos son la lámpara donde Dios puso la revelación para levantar esa organización en la que han gastado su vida. Y que por su nombre, al estar en la portada, es que la gente comprará el libro. Y puede que alguno haya escrito alguna obra, pero ¿quién les dio la inspiración y la gracia para escribirlo? ¿Para qué lo escribió? ¿Cuál fue su motivación? ¿No se lo dio Dios para la edificación de su iglesia? ¿De qué se glorían? Porque como bien dijo Pablo, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, mis hermanos, esto no es criticar, sino es entender lo que está pasando entre nosotros. Una cosa es la iglesia, hermanos, y otra cosa es el institucionalismo eclesiástico. La iglesia solo es la víctima secuestrada por ese tirano. Amén, hermano. ¿Estamos viendo el asunto de los dos reinos? Entonces, hermanos, como siervos y siervas del Señor, nuestro enfoque es entender el reino y trabajar, proclamarlo al reino. Y saber enseñarle al pueblo, que luego le gusta andar de aquí para allá y de allá para acá, enseñarle una cosa es la congregación, otra cosa es el reino. Y que tienen que aprender a distinguir los dos reinos para saberse escapar del reino equivocado. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Denle un aplauso al Señor. Que seguiremos aprendiendo más de los dos reinos más adelante. Amén. Dios me los bendiga.